Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a intentar responder a una pregunta que me hacéis de forma recurrente en los comentarios, y es saber qué tal funcionan estos procesadores, estos Intel Xeon, en tareas de renderizado, en tareas de edición y creación de vídeo, en exportar. Pues vamos a ver ahora un poquito con estos dos procesadores, con un 2678V3 y con un 2660V2. Ahí podéis ver las puntuaciones que obtiene. Obviamente, aunque los vamos a comparar, no son comparables porque son completamente diferentes, y vamos a ver las diferencias que hay. Pero bueno, es para ver un ejemplo, a ver qué tal funcionan estos procesadores Xeon. Vamos a empezar con After Effects, a ver qué tal mueve cuando renderizamos, a ver qué tal mueve estos procesadores, si son válidos o no son válidos, si vamos a conseguir que el programa utilice el 100% de la CPU o no. Bueno, vamos a empezar con After Effects, vamos a renderizar 15 segundos solo. Ahí tenéis un ejemplo que me he descargado de internet, no es mío, yo no lo he creado, pero bueno, nos va a venir bien para saber cómo funcionan estos procesadores y si son capaces de sacar todo el provecho a tantos núcleos. Evidentemente la frecuencia de reloj también va a influenciar en el tiempo transcurrido en hacer un render. Van a ser de esos dos factores, como es normal, son los núcleos y la velocidad de reloj de los núcleos, de los hilos. Bueno, pues vamos a exportar estos 15 segundos. Vamos a hacerlo a 1080p, no vamos a trabajar a 4K, 1080p. Y lo vamos a dejar los valores que trae por defecto, no vamos a cambiar nada. Los vamos a hacer todo igual en los dos procesadores de ejemplos, para que no tengan nada significativo, no tengan ningún tipo de ayuda. Bueno, ahí vamos a ver este programa After Effects, y ahí vamos a ver cómo está exportando bastante bien. No sé si ahora, pero bueno, sí que pongo cámara rápida para no tardar, para no hacerlo tan lento. Bueno, pues ahí podemos observar ya los primeros detalles, como este procesador no va a llegar a coger el 100%. La frecuencia sí que coge 259, 260, que es la suya. La memoria RAM se dispara, pero vemos como este After Effects no consigue sacar el 100% al procesador. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de saber qué procesador podemos elegir, porque como podéis ver, este programa no consigue con este procesador llevarlo al 100%. Podéis pausar el vídeo para echar un vistazo a ver qué tanto por ciento utiliza. Y bueno, ahí tenemos el primer resultado, 11 minutos 35 segundos con este 2660V2. Y bueno, vamos a ver qué tal ha quedado. Ahí lo veis, esos 15 segundos, 2,6 gigas, es enorme lo que ha creado este programa, una calidad muy buena. Evidentemente esto luego lo tenemos que reducir, no vamos a utilizar tanta resolución. Pero bueno, es lo que hay que hacer para tener lo máximo posible. Luego ya cuando lo vayamos a exportar con otro programa, con Adobe Premiere, pues le vamos a bajar la resolución para evidentemente no ocupar tanto. Bueno, ahí podéis ver lo que ocupa, 2,6 GB, estos 15 segundos, 1080p. Bueno, vamos a hacer ahora el mismo ejemplo con After Effects. Y aquí nos vamos a llevar una sorpresa, y yo creo que el motivo es porque, como no se ha estado trabajando con este programa, no ha creado esos archivos temporales. Y por eso el tiempo que va a emplear de cero es bastante, es el doble casi. Y podéis ver cómo está trabajando. Tampoco consigue llegar a tope de la frecuencia. La CPU se mueve entre un 20 y un 50, a veces un 60, como si trabajara más con un hilo. Y bueno, lo que os comento aquí va a tardar bastante más, y el motivo por el cual tarda bastante más es porque no ha creado esos archivos temporales que se suelen crear cuando se está trabajando con estos programas. Sobre todo con crea archivos temporales, archivos caché, para luego el renderizado hacerlo mucho más rápido. Así que no os preocupéis si veis que tarda más del doble que con el otro procesador. Que con el otro programa. El 18 con este After Effects 2021. Y el motivo es ese. Tarda más porque no utiliza esos archivos temporales. Bueno, ahí podéis ver lo que ha tardado. 23 minutos en hacer estos 15 segundos de vídeo. Ahí podéis ver la diferencia, After Effects 2018 y After Effects 2021. Pero bueno, yo creo que el motivo es ese, los archivos temporales. Bueno, vamos a probar ahora con el 2678.
como podéis ver, obtiene muchísimos más puntos con CPU-Z. Bueno, ahí podemos observar también la frecuencia, la velocidad de reloj 329. Tenemos hecho el Turbo Boost a este procesador V3. El 2678 es un procesador que se ha vendido también mucho y funciona, yo creo que relación calidad-precio es de lo mejor que hay. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer la exportación de estos 15 segundos. Vamos a dejarlo tal cual como lo teníamos antes. Y lo que vamos a hacer simplemente es crear otro archivo nuevo, le vamos a poner otro nombre y lo vamos a exportar con las mismas características que hicimos con el 2660 V2. Ya os puedo decir que el archivo, la calidad del archivo va a ser la misma. Lo único que queremos comprobar ahora es si tarda más, tarda menos. Y vamos a ver qué es lo que pasa con este procesador, que en teoría es bastante mejor que el 2660 que hemos visto antes. Vamos a ver si eso se traduce en tiempo de espera. Es un ejemplo. Evidentemente, si cuanto más tengamos que renderizar, más va a tardar. Eso es evidente. Bueno, pues ahí podemos ver como aquí tampoco es capaz de conseguir poner la CPU al 100%. Incluso yo creo que menos que el otro. Da la sensación como si estuviera trabajando con un hilo. Ahí vemos la CPU1, cómo está trabajando. La velocidad de reloj tampoco consigue llegar a 3. No sé. Es un poco de decepción ver un procesador que ni siquiera está trabajando a un 50, a un 60%. No he tocado nada en las configuraciones, no he hecho absolutamente nada. Quizás haya que tocar algo por ahí para exprimir esta CPU. Pero bueno, ahí podéis ver la memoria RAM cómo se dispara. Llegando también a un 80%. Este procesador cuenta con 32 GB de RAM, el otro solo con 16. Pero vemos que eso no va a servir de nada, aun teniendo 4 procesadores lógicos más, aun teniendo más frecuencia de reloj. No va a servir para nada porque el programa no es capaz de exprimir al 100% la CPU. Y como podéis observar, el tiempo va a ser muy similar. Ahí tenéis 11 minutos contra 10 minutos que ha tardado el 2678 V3, un 6,5% más rápido. Bueno, vamos a dejarlo ahí, no hay que preocuparse, vamos a ver cómo sigue avanzando. Vamos a hacer ahora una exportación con Adobe Premiere. Hemos hecho aquí un ejemplo, hemos metido varios trocitos de vídeo, son 10 minutos, así que ya sabéis que hay que multiplicar por 10, si son 20 minutos o 100 minutos, pues bueno, como ejemplo yo creo que puede estar bien. Vamos a empezar con este 2660 V2, vamos a exportar en 1080p, no vamos a tocar nada, simplemente vamos a cambiar el título del archivo, MP4, 1080p y 30 fotogramas por segundo. Una cosa así básica para subir vídeos a YouTube, está bastante bien. No vamos a trabajar con 4K porque pues no sé muy bien por qué no lo he hecho en 4K, porque perfectamente se podía haber hecho, pero bueno, si queréis lo podéis poner ahí en los comentarios si repetimos el vídeo en 4K, a ver qué tal lo mueve en estos procesadores y esta tarjeta de vídeo. Venga, vamos a exportar a ver qué es lo que pasa con Adobe Premiere, si sucede lo mismo que con After Effects de Adobe. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, ahí podéis ver ya que va a tardar 4 minutos en exportar estos 10 minutos de vídeo. Bueno, pues ahí podemos ver cómo este procesador, sí que es verdad, empieza a coger el 80%. Esto ya es otra cosa. Esto es lo esperado realmente por los programas, que aprovechen al 100% la CPU. Y con este programa, con Adobe Premiere, lo conseguimos. Ahí podéis ver, un 100% la CPU está trabajando. Y esto es como debería haber hecho After Effects. Quizás sea un problema mío que no he sabido configurarlo bien. Si alguno sabe también, pues lo puede poner ahí en los comentarios. Y habíamos entrado en las opciones de render si las tiene o cómo funcionan. Bueno, pues aquí podemos ver cómo Adobe Premiere sí que saca todo el partido a este procesador, a este 2660 V2.
poniendo a trabajar todos los procesadores lógicos, todos los hilos. La velocidad también está a tope, 260. Entonces aquí sí podemos decir que este programa es válido para este procesador. También podemos ver cómo la tarjeta gráfica está utilizando algo de renderizado 3D, un 15%. No es mucho, pero bueno, ahí está. La memoria también, como ahí podéis ver, un 70, un 80 como hacía antes. Sí que es cierto que cuenta con 16 GB menos, pero yo creo que eso no va a influir. Porque lo que más va a influir va a ser, como os comentaba al principio del vídeo, es la CPU y la frecuencia de reloj de la CPU. Bueno, pues aquí ya ha terminado. Vamos a ver lo que ha tardado: 5 minutos 34 segundos en exportar 10 minutos de vídeo en 1080p. Como podéis ver, ha terminado, ha caído bruscamente el uso de CPU, como es normal, y ha caído también la memoria, porque ya no está siendo utilizada. Y bueno, vamos a apuntar este dato. Estos 10 minutos de vídeo ha tardado 5 minutos. Vamos a hacer la misma prueba con el 2678. A ver qué es lo que sucede. Bueno, aquí comprobamos cómo lo ha hecho bien. No hay ningún tipo de problemas. A mí nunca me han fallado estos programas a la hora de exportar. Aquí podemos ver que ha hecho pues eso, pues lo que teníamos ahí en las pistas. O sea, nada que objetar, está todo perfecto. La calidad es buena, no hay ningún tipo de lag, no hay ningún tipo de cosa rara. Y lo ha hecho bien, no hay ningún tipo de problema. Si ha tardado 5 minutos. Ahí podéis ver lo que ha ocupado: 700 megas, 1080 y 30 fotogramas. Sí, es cierto, lo podíamos haber sacado en 60 fps. Pero bueno. Bueno, vamos a guardarlo y vamos a probar con el 2678V3. Bueno, pues vamos a hacer ahora la misma prueba con este procesador, con el 2678V3, 32 GB de RAM. Vamos a hacer lo mismo, no vamos a tocar nada, vamos a dejarlo igual, con la misma calidad MP4. Ahora vamos a poner aquí para que nos genere otro archivo, 2678V3, para tener como ejemplo. Y lo vamos a exportar. Bueno, aquí como podemos observar ya en una primera visualización ya va a tardar menos. Esto es evidente porque este programa sí que consigue llevar a la CPU al 100%. Ahí lo podéis ver cómo está trabajando con todos los procesadores lógicos a una frecuencia que es la suya, 3,2, 100%. La CPU también se dispara el consumo de memoria. También vamos a poder observar como en el otro llegaba al 80% del uso de memoria RAM con 16. Este que tiene 32, como podéis ver, también la sobrepasa y se queda en un 48%, así que ese dato también lo vamos a apuntar. Como sería aconsejable mínimo 32 GB de RAM para trabajar con estos programas, aunque con 16 también lo vamos a hacer, no sería ningún problema, pero bueno, para que vaya más desahogado, no sé, también, si alguno sabe por qué traga tanta memoria RAM estos programas, me lo podéis poner ahí en los comentarios. Bueno, y evidentemente va a tardar muchísimo menos. Está utilizando más velocidad de reloj, más núcleos. Por consiguiente va a ir muchísimo más rápido. Como podéis ver ahí, un 45% más rápido que el 2660. Ha tardado 3 minutos 50 segundos. Así que este programa es válido para trabajar con estos Intel Xeon, porque sí son capaces de sacar el máximo provecho a este procesador, a los núcleos y a la frecuencia de reloj. Bueno, la comparativa pues va a ser prácticamente la misma. Evidentemente hemos utilizado lo mismo, pero bueno, para que quede ahí, para que veáis que no hay ningún tipo de ayuda por una o por otro, no tiene sentido, claro. Y como podéis ver, el archivo es igual, es el mismo, no hay ningún tipo de problema.
Bueno, vamos a trabajar ahora con Blender. Vamos a renderizar un ejemplo también. No me he atrevido yo a hacer nada porque no, ni tengo la capacidad ni tengo el tiempo para llegar a hacer estas cosas tan magistrales que se puede hacer con este programa. Vamos a utilizar los motores gratuitos que trae. No vamos a utilizar ningún motor de esos profesionales que son los que se utilizan. Vamos a utilizar los que trae el programa. Los motores de render que trae el programa. Bueno, y vamos a hacer este ejemplo que viene aquí, que me he descargado de la página web ahí que habéis visto. Es un dragón que no sé quién lo habrá hecho, de verdad. No. Le damos las gracias por prestárnoslos para este ejemplo. Bueno, vamos a utilizar el 2678V3. Vamos a eliminar ese cubo que tiene ahí. Yo no sé muy bien por qué tiene ahí ese cubo. Luego queda muy feo a la hora de exportar, así que lo vamos a quitar para que no se vea. Bueno, ahí veis los motores de procesamiento que trae por defecto. Esos tres, yo voy a utilizar el primero, el Cycles. Ahí veis que puedo utilizar tanto la CPU como la GPU. Vamos a poner 30 por poner algo, para que quede un poquito más con calidad. Aquí me equivoqué y hice el 50%, un error, pero bueno, ya lo dejo y así, aunque lo vayamos arrastrando no hay ningún tipo de problema. Bueno, vamos a renderizar 100 frames para no hacer muy largo el vídeo. Ahí tiene que estar al 100%, yo no lo he dejado al 50%, no entiendo por qué, pero bueno. Así que no van a ser 1080p sino la mitad. Luego veremos que con otros motores de renderizado sí que lo vamos a poner al 100%. Bueno, pues lo vamos a exportar ahí en película y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí veis cómo está empezando a trabajar, llevando la CPU al 100%. Aquí sí que no hay ningún tipo de problema con Blender. Va a sacar el 100% de la CPU, va a trabajar también con un poquito de tarjeta gráfica. Bueno, ahí paramos el vídeo para ver que tarda 1 segundo 16 centésimas de segundo en renderizar un frame. Bueno, ahí va a tope el procesador, está funcionando bastante bien. Luego renderizado es otra cosa, ojo. Aquí estamos comprobando el trabajo, si el programa es capaz de sacar el 100% a la CPU. No vamos a comprobar el resultado. Y bueno, excepcional, ha hecho un trabajo excepcional, 1 minuto 56 en renderizar 100 frames, ojo. Tan solo 100 frames ha tardado. En este ejemplo. Bueno, ahí lo podemos ver, cómo es eso lo que ha hecho. No está en 1080p, ojo que lo hemos dejado al 50% por desconocimiento. Pero bueno, como ejemplo está bien, para que sepáis que este procesador, este 2678V3, con Blender funciona bien y es capaz de conseguir aprovechar el procesador al máximo. Bueno, vamos a ver con ese motor. Vamos a poner esta vez sí al 100%. Vamos a poner más fotogramas. Vamos a poner del 200 al 400. Lo podría haber hecho con todos los fotogramas, pero bueno, no sé, por hacer el vídeo un poquito más ameno y que no durara tanto. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el 2678. Hemos apuntado lo que tardaba uno y lo que tardaba otro. Y ahora pues nada, es que lo hace rapidísimo este lo exporta de forma rapidísima. Y vamos a observar también que no utiliza el 100% este motor de renderizado. No utiliza el 100% de la capacidad del procesador, como podéis ver ahí. Trabaja mucho con la tarjeta gráfica, un 50% está haciendo con la tarjeta gráfica. Lo hace rapidísimo también, porque tampoco son 200 frames, pero no utiliza, es como si utilizara un solo núcleo, no utiliza la fuerza de la CPU. Ya os digo que está utilizando más la GPU en este motor de renderizado. Como podéis ver, ahí un núcleo está trabajando mucho y los demás están como dormidos. Estamos hablando de 200 frames, no estamos hablando de mucho más, solo 200 frames. Y vemos cómo está trabajando con la GPU, con esta 1660 de 6 GB. Ahí podéis ver la CPU, un 14, un 15, la frecuencia muy baja. Y podéis ver lo que ha tardado, 1 minuto 14 segundos.
Evidentemente el resultado es muy superior al otro. El frame ha tardado 28 centésimas de segundo en renderizar un frame. Y bueno, el resultado es mejor, evidentemente es mejor porque no es mucho más nítido que el 50% que hicimos antes. Pero bueno, como ejemplo nos ha servido para saber si es capaz el programa de mover o el motor de mover tantos núcleos. Y como podemos ver no ha sido así, sino que ha tirado más de tarjeta gráfica. Bueno, vamos a hablar con Workbench. Vamos a poner 32 muestras, el 100% o los mismos 200 frames y 60 fps. Vamos a procesar la animación. Y bueno, el motor de renderizado pues es similar al anterior. Hablo desde el desconocimiento, ojo, yo no soy un experto en estos programas ni en motores de renderizado, pero yo solo vamos a intentar analizar lo que hace este programa con la CPU, con lo que hace este programa con el Intel Xeon 2678V3, y como os comentaba antes, da la sensación de que trabaja solo con un hilo o con dos hilos, los otros están medio dormidos. Y bueno, pues ha tardado nada, muy poco, 34 segundos y 14 centésimas de segundo en renderizar un frame, y el resultado es el mismo, ojo, el resultado, la calidad final es prácticamente la misma con el otro. Así que el Workbench el motor es bastante bueno, es mucho más eficiente que el Eevee, no sé si se pronuncia así. Bueno, vamos ahora con el 2660V2. Y bueno, os podéis imaginar cuáles van a ser los resultados. Como el renderizado va a ser muy parecido, porque va a trabajar con la tarjeta gráfica, no va a trabajar con el procesador. Y es donde más vamos a notar la diferencia, es cuando trabaja con la CPU. Es donde va a estar la diferencia. Bueno, vamos a renderizar los mismos frames. Ahí lo vamos a dejar al 50% porque es como lo teníamos, con el motor de renderizado, con Cicles. Ahí veis lo que os comentaba de la CPU. Puede trabajar también con la GPU. Vamos a poner 30, que es lo que teníamos antes también, para hacerlo todo igual. La salida de vídeo también la vamos a poner en AVI. Ahí no nos hemos dado cuenta de cambiar el nombre del archivo y ahí nos lo va a sobreescribir. Pero bueno, venga, vamos a renderizar, a procesar la animación. Uy, ahí lo que os comentaba, se me ha olvidado quitar este rectángulo. Venga, vamos a quitarlo. Este box lo quitamos. Bien, ahora vamos a procesar, sí, ahora a ver qué tal. Que ya hemos quitado ahí el cubo. Y bueno, pues lo que comentábamos antes con el 2678 y este motor de renderizado, cómo lleva a la CPU al 100%. Pero claro, evidentemente tarda bastante más, Los otros motores de renderizado los hace mucho más rápido. Ahí podemos ver 100% de la CPU y un 24% de uso de tarjeta gráfica. También vamos a ver lo que tarda en renderizar un frame. Y lo comparamos con el anterior. Ahí veis como es bastante más, evidentemente. 1,99 como 1,16. Y el motivo nosotros es porque utiliza el 100% de la CPU. Y al ser CPUs diferentes, pues claro, saca mejores tiempos. Yo creo que es una decisión acertada. El 2678 es un procesador que va muy bien. Para el precio que tiene, funciona bastante bien. Sí que es cierto que consume un poquito más que los procesadores actuales, pero por el precio que tiene,
vamos a sacarle un rendimiento que no lo vamos a conseguir con un Intel de última generación que estamos viendo ahora. Luego haremos otro vídeo con un Intel i9. Bueno, vamos a ver ahí un 71% más rápido, ojo, que el 2660V2. Un 71% más rápido. Y esto es evidente porque, como comentábamos antes, consigue utilizar el 100% de la CPU. Bueno, pues ahí veis el resultado, como nos lo ha hecho, muy parecido, igual al anterior. Vuelvo a decir que no son 1080, que es la mitad, porque no sé por qué lo hemos hecho así. Pero bueno, como ejemplo nos vale. Bueno, seguimos con este 2660. Vamos a hacer ahora con los otros dos motores de renderizado, de procesado, con Eevee y con Workbench. Vamos a poner lo mismo que habíamos puesto antes. Venga, ahí lo vamos a poner al 100%. Vamos a poner también 60 FPS. Vamos a hacerlo todo igual que hacíamos antes, que con el 2678. A ver qué observamos. Venga, está todo bien. Las muestras de procesamiento. Y vamos a exportar. Vamos a ocultar eso para que no nos pase lo mismo que nos pasaba antes. Y vamos a ver qué pasa ahora, sabiendo que no va a utilizar toda la potencia del procesador. Vamos a ver y vamos a comparar los tiempos, sabiendo que este motor de procesamiento no va a utilizar el 100% de la CPU. Bueno, pues ahí podemos observar cómo tiene la misma tónica que tenía antes, cómo está utilizando más la tarjeta gráfica. Ahí ves el procesador. Vamos a ver si el tiempo más o menos es similar. Está trabajando con un núcleo también, yo creo, da la sensación que con un núcleo trabaja más. Bueno, sacando unas primeras conclusiones, viendo cómo trabajan diferentes programas, pues vamos a llegar a la conclusión que la diferencia no va a ser tan abismal en tanto por ciento como hemos visto antes. Al no utilizar todos los núcleos, pues como podéis ver es un 13% solo más rápido. Si hubiera utilizado todos los núcleos como en el anterior motor de procesamiento, pues íbamos a ver cómo es bastante más la diferencia. Bueno, ahí podéis ver cómo son 36 centésimas contra 28 centésimas, nada, prácticamente lo mismo. Y como os comentaba, para ir sacando las primeras conclusiones, es lo esperado. Es decir, si el programa es capaz de poner al procesador a trabajar al 100%, va a haber mucha diferencia entre ambos Xeon. Como hemos visto, un 70%, un 60%, un 80% de diferencia. Si el programa no es capaz de llevar a la CPU al 100%, pues va a dar igual este procesador que otro, porque las diferencias no van a ser tan grandes. Va a haber diferencia porque o sea, al tener 4 núcleos más, 4 hilos más, pues va a tener más trabajo, pero no va a haber una diferencia tan abismal. Es decir, ahora aquí, por ejemplo, que no está trabajando la CPU al 100%, pues no va a haber esa diferencia que hemos visto al principio, de un 70%. Como podéis ver, parece que están trabajando ahí un hilo más, otro menos. Trabaja también la tarjeta gráfica. Y como podéis ver, pues es un 26% más rápido. Evidentemente es más rápido porque tiene más núcleos. Pero al no tener todo al 100% trabajando, pues no hay esa diferencia que nos esperamos de uno a otro. Como sí que la había con Adobe Premiere, por ejemplo. O con el otro motor de renderizado. Que como la diferencia era bastante más grande. Bueno, tampoco tenemos que engañarnos a nosotros mismos, ojo. Un segundo de diferencia por frame, por ejemplo, son muchos segundos a lo largo de un proyecto que puede tener muchísimos frames. La diferencia de un segundo es mucha, ¿eh? Nosotros estamos renderizando poquitos frames y bueno, pero si es un proyecto con muchos frames, ojo, la diferencia de un segundo va a significar mucho tiempo.
Bueno, vamos ahora ya con lo último, con Cinema 4D. Vamos a hacer un renderizado. Vamos a hacer un ejemplo que también me he descargado de la página esa que habéis visto al principio. Voy a crear, una cámara para que haga un giro. Tampoco sé hacer mucho más con este programa. Para que haga un giro y veamos un poquito cómo funciona el motor de renderizado. Vamos a utilizar también los que trae aquí por defecto. No vamos a utilizar ninguno profesional, evidentemente son de pago. Y bueno, lo que os estaba comentando son ejemplos, son poquitos frames los que estamos renderizando. Le podemos poner un croma verde si luego queremos ponerlo en un vídeo. Pues ponemos un croma verde y ya tenemos una animación detrás de... Bueno, son ejemplos sencillos, ojo, tampoco es que vayamos a ir al cine. Y bueno, lo que os comentaba, que un segundo por frame, la diferencia de un segundo en muchísimos frames, como podéis imaginar, es mucho tiempo. Evidentemente, si son 100 frames, pues son 100 segundos, tampoco va a ningún sitio, pero si ponemos el ejemplo de 1.000.000 de frames, pues ahí sí que ya un segundo es mucho. Bueno, vamos a hacer un render con la pieza que hemos visto. Vamos a poner en 1080p, estamos trabajando con el 2660V2 y 16 GB de RAM. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando renderizamos esta pieza con Cinema 4D. Vamos a hacerlo en vídeo. Espero no saltarme ningún paso. Y bueno, vamos a poner a trabajar a este 2660. Bueno, ahí podéis ver cómo está al 100%. Trabajando a su ritmo, utilizando todo el potencial de este procesador, que esto es lo que deberían de hacer todos los motores de renderizado, pero bueno, cada uno tiene sus características y como podemos ver, los otros motores tardaban muchísimo menos tiempo que este, que utilizaba el 100%. Bueno, ahí lo podéis ver cómo está girando la cámara. La tarjeta gráfica también tiene un poquito de trabajo, no mucho, lo que más está tirando es la CPU. Así que aquí sí que vamos a ver una diferencia grande entre estos dos procesadores. Como conclusión final vamos a ver esa, que es la que hemos venido arrastrando a lo largo del vídeo. Evidentemente, y como es lógico, al tener mayor frecuencia y al tener más procesadores lógicos, el 2678V3 se come a este 2660V2. Si el programa no utiliza el 100% de la CPU, que utiliza más la tarjeta gráfica, evidentemente si es la misma tarjeta gráfica, pues van a tener resultados similares. Bueno, aquí podéis ver cómo está sacando un 90%. Es decir, tenemos estos dos procesadores y no va a haber diferencia si el programa no utiliza el 100% de la CPU, así que nos va a dar igual. Bueno, pues ahí podéis ver lo que ha tardado, 5 minutos 10 segundos en hacer estos 500 frames con Cinema 4D. Bueno, el resultado es es el esperado, o sea, está perfecto. No hay ningún tipo de problema. No me quiero ni imaginar películas o animación que duren minutos, el tiempo que tiene que estar el procesador trabajando. Debe de ser algo épico. Bueno, pues estamos con el 2678V3 renderizando lo mismo, la misma pieza. Aquí podemos ver como parece que está ahí, no llega a poner al 100% la CPU, pero sí valores muy altos. Parece que trabaja un poquito más también con la tarjeta gráfica. Y vamos a ver el resultado. Bueno, ahí lo podéis ver, un 65% más rápido, así que aquí sí que hay diferencia y es lo que hemos venido comentando, que al utilizar el 100% de la CPU, pues el resultado es aplastante para el 2678V3. Se come literalmente al 2660. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, hayáis aprendido un poquito más y responda a las preguntas de si estos procesadores son válidos para trabajar con estos programas de render o de animación, como los queréis llamar. Yo es la primera vez que trabajo con ellos. He trabajado con After Effects, sí que es verdad que he trabajado, sobre todo para quitar fondos. He trabajado con él para quitar fondos y poner a hacer cromas con el rotoscopia, pero bueno, yo siempre he trabajado muy a gusto con un Intel que tengo, con un Mac, pero sí es cierto que estos procesadores, por ejemplo el 2678, da muy buenos resultados con estos programas. Luego en el siguiente vídeo vamos a hacer la prueba con un Intel i9 con menos núcleos
pero mucho más rápidos, y vamos a tener que reconocer que es mejor que este Xeon por ese detalle de la velocidad de los núcleos. Ojo, si vamos a trabajar y no vamos a sacar el rendimiento máximo, pues no va a haber problema. Como os comentaba en el siguiente vídeo, vamos a utilizar un Intel i9 9900. Ahí podéis ver la velocidad 4,5, 4,6, aunque solo tenga 16 hilos, pero va a ser mucho más rápido que el Xeon 2678. Ojo, en los casos estos de que tiene que estar la CPU al 100%. No os penséis que va a ser mucho más rápido que un Xeon, pero bueno, yo me quedaría sin duda con el Intel Xeon por 70 euros, 78 euros. Va a ser muchísimo mejor que este i9, hablando en relación calidad-precio. No sé, tampoco quiero equivocarme, pero ojo, este procesador es bastante bueno. Fijaros la frecuencia 4,6, 100% de la CPU. Va a tardar menos que el 2678V3, pero luego vamos a ver como juegos o como para el día a día, pues no va a haber tanta diferencia. Estamos hablando de este procesador cuando salió al mercado, creo que valía o cuesta, a fecha de la creación del vídeo, cuesta 350 euros, 400 euros lo podemos comprar. El Xeon vale 90 euros, 80-90 euros. Pues evidentemente la relación es a favor del Intel Xeon. Y bueno, y poco más, os dejo aquí. Daros las gracias a todos por ver los vídeos, por seguir el canal. Y os espero en el próximo vídeo que vamos a subir. Vamos a comparar, por lo que os estábamos hablando, qué es mejor, si muchos núcleos o menos núcleos, pero bastante más rápidos. Aquí como podéis ver en el ejemplo, son 16 núcleos a 4,6 GHz. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Un saludo y gracias a todos.